Estamos comunicados con Víctor Mariano Spinardi, miembro de ACUCADES, voluntario capacitador de prevención de conductas suicidas, conductas de riesgo y factores peligrosos de la adolescencia. Hola Mariano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Anabel? Un gusto escucharte nuevamente, un saludo cordial para toda la audiencia. Y bueno, acá estamos en Neuquén, pleno otoño, un día y una tarde muy bonita, por cierto, a la espera de compartir con ustedes nuevamente un tiempo de calidad, hablando de esta temática tan necesaria en estos días, de tener en claro algunos puntos y aspectos para poder entender mejor lo que le pasa a la adolescencia de hoy. Yo tengo a cargo la temática de lo que es prevención y postprevención también, por lo que, si algún oyente recuerda, la semana pasada hablamos, el hecho de que en el año 2010 la familia, y en mi caso particular como papá, perdimos a un chico de 14 años, se llamaba Luca, por esta temática, ¿no? Por el suicidio, y bueno, eso nos habilitó a lo largo de los años a obtener mucha información y a entender un montón de aspectos de la vida y de los adolescentes que no conocíamos. Así es. La semana pasada estuvimos hablando mucho más de tu situación personal, ¿no? De esta situación que acabas de contar, la situación familiar. Y hoy ya lo vamos a hacer más del plano de la prevención. Sentimos, si bien la semana pasada también lo hiciste de ese plano, pero hoy lo vamos a profundizar más. Nosotros sentimos mucha tristeza, ¿no? Cuando nos enteramos que una persona decidió acabar su vida, porque bueno, nosotros tomamos que la vida es un don. Y amamos tanto la vida que muchas veces cuando ocurre un caso de suicidio tratamos de ocultarlo, ¿no? Por este tema que es tabú. He conocido casos que se tapa esto de que se suicidó y se dice, bueno, no, murió porque estaba enfermo, por algún otro motivo ajeno a eso. ¿Por qué nos cuesta tanto, Mariano, hablar sobre el suicidio? Bueno, desde el lado de lo familiar, el suicidio, como todos sabemos, es un tema tabú, todavía no está instalado en la sociedad como un tema para dialogarlo de forma natural, porque precisamente es un acto antinatural, es un acto que lucha contra la vida, contra el amor a la vida, contra la pulsación de vida, como dice la psicología, y en el caso de los familiares, precisamente porque hay etapas dentro de la posvención, etapas dentro del duelo, que tienen mucho que ver con una situación, viste que el programa anterior hablábamos acerca de culpa, en este momento podemos aventurarnos un poco más en lo que tiene que ver con la etapa de la vergüenza. Hay mucha vergüenza por este estigma que lleva el suicidio dentro de la sociedad, de hablar de ello con libertad. Entonces, más que taparlo, decidimos transformarlo, hablarlo en otros términos para que no suene ni tan cruel, ni tan duro, y creo que mucho tiene que ver inconscientemente con el hecho de protegernos de que las personas nos pregunten y cómo fue, y cuándo fue, y cómo sucedió, tal vez por una cuestión de una protección de nuestras emociones y de la mente, ¿no? Pero ya te digo, puede ser una cuestión inconsciente. Hoy la psicología nos enseña que hay que hablarlo por su nombre, ciertamente sin dar detalles, no hace falta entrar dentro del terreno de la morbosidad, no es necesario decir de qué forma o a qué hora y cuánto tiempo lo planificó y todos esos detalles que son a veces muy íntimos, pero sí hablarlo, sí. Mi familiar, o sea, mi hijo, mi esposa, un padre o quien fuera, se quitó la vida, se suicidó. Tenía problemas, no sabemos de qué profundidad estamos hablando, pero pasaba por una etapa de depresión, pasaba por una etapa muy grande de tristeza, no le encontraba sentido a la vida, luchó con todas sus fuerzas todo el tiempo que pudo y no lo logró. Pero ser concretos y ser honestos a la hora de dar la respuesta creo que aventura y abre puertas para que podamos hablar más tranquilamente este tema. ¿Cuáles son, Mariano, algunos de los factores de riesgo del suicidio y cuáles son las señales, ¿no? Las señales de aviso que da? Tenemos al menos tres tipos de factores que pueden
hablar de neurociencia y del cerebro y del desarrollo del adolescente. Tenemos factores emocionales, de los cuales el adolescente está rodeado durante muchos años, desde que entra en la etapa de la adolescencia, a partir de la pubertad y hasta que se transforma en un joven adulto. Y tenemos factores de tipo espiritual, hablando ya en el terreno de la fe y de las creencias, inducción que hay dentro del sistema de vida que nos rodea, más ahora en concreto con el uso y a veces abuso de las tecnologías de la información, internet y las redes sociales, una influencia bastante grande del sistema, y los adolescentes están siendo bombardeados con esta clase de información. Pero retrocediendo al primer punto, hay factores hereditarios. Por ejemplo, en el vínculo familiar puede que un padre o un abuelo, retrocediendo dentro de la línea genética, haya tenido, por ejemplo, problemas con depresión severa, o problemas de esquizofrenia. Son enfermedades muy graves de desórdenes mentales que pueden transferirse a través de el ADN genético de la familia. Puede haber también problemas neurológicos que nacen con la persona, un problema de hormonas, un problema de hormonas que trabajan a nivel neurológico, como por ejemplo una falta de serotonina, de dopamina o de noradrenalina, que son hormonas que trabajan con las emociones de la persona, que en una baja en un bajo nivel, en un nivel anormal de estructura, pueden ocasionar que la persona no sienta emociones, no perciba placer, no tenga gratificación. Eso sería falta de dopamina, una falta neurológica de dopamina. Puede sentir que no tiene fuerza de voluntad para hacer las cosas, sabe que las tiene que hacer, quiere realizarlas, pero cuando va a realizarlas no puede. Eso sería ausencia de noradrenalina. Y por último tenés otro tipo de hormonas que trabajan con la voluntad. Ya cuando no solo no siente placer y no tiene fuerza de voluntad, pero tampoco tiene ganas ni quiere, no recibe ningún tipo de gratificación en las actividades de la vida diaria, podemos estar hablando de una depresión de origen neurológico, o sea, con conductas que están relacionadas con problemas que tienen que ver con el funcionamiento del cerebro. Eso lleva un tratamiento médico clínico, psiquiátrico y medicación, y se puede salir de esos cuadros. Eso es lo que tiene que ver con las cuestiones biológicas. Mariano, ¿qué podemos hacer si alguien nos comenta que está considerando quitarse la vida? Bueno, primero que nada yo diría agradecer ciertamente el poder escuchar, porque la persona al menos tiene voluntad para expresarse, está encendiendo una luz de alarma. Nunca debemos escandalizarnos o expresarnos mal respecto al tema y decir, quita tu cabeza de eso, no tenés que pensar así, pensá en positivo, vos podés, esto es imposible, no te falta nada, de qué tenés que quejarte, mirá cómo están en otro lugar y vos estás bien. Podríamos, como papis, queriendo en un gesto de buena voluntad, pero con malos resultados, querer solventar la situación con expresiones como estas, cometiendo un error grave. Cuando un niño, cuando un adolescente, sea tu hijo o sea un sobrino, tal vez en confianza, o un amigo incluso de tu propio hijo, que en una manifestación de intimidad te comenta que no tiene deseos de vivir, que no encuentra sentido a la vida, que no quiere vivir más, que todo le resulta pesado, imposible, que no encuentra sentido a la vida o su lugar en el mundo. Primero que nada debemos, si somos los papás, tomar a nuestro ser querido y acudir a ayuda médica de forma inmediata. No dejar pasar de largo el comentario. Si se refiere a alguien cercano a la familia o a un amigo de algún joven de la familia, acercarnos a la familia directa, a llevar el comentario a la inquietud que nos
que nos ocasiona y con un paquete de conocimiento mínimo y elemental respecto del tema. Todo lo que ha cambiado el hablar acerca del suicidio, los datos que nos proporciona la ciencia y la psicología respecto de cuando hay una ideación suicida, cuando la gente o cuando la persona se manifiesta con ánimo de no querer vivir más o con falta de ánimo de querer vivir, la gravedad de la situación que requiere de atención médica inmediata. Tenemos toda la autoridad para poder acercarnos, sea a la escuela, sea a un familiar, sea a la familia de un amigo, para poder dar nuestro punto de vista y sugerir una atención médica que en el último de los casos no tendría nada de malo. Ciertamente la gente puede reaccionar mal a un comentario nuestro, pero nosotros como personas con empatía, con preocupaciones genuinas, tenemos el derecho y la obligación de comentar las cosas cuando creemos que realmente puede llevar un ánimo de gravedad o de empeorar la situación. ¿Y cómo puedo ayudarme a mí misma si mis pensamientos giran alrededor de hacerme daño? En este caso yo me siento sola, no pido ayuda, mi familia no me entiende, estoy con eso, ¿no? Esos pensamientos, ¿no? ¿Y qué hago conmigo? Si no hay una depresión de por medio que te quita hasta las ganas de hablar del tema y sentís alguna de estas animosidades con esta clase de información a mano, si es que alguien habló contigo respecto del tema y sabés cómo se mueven las conductas suicidas y tenés el ánimo de acercarte por tus propios medios por ejemplo, a un líder religioso, si es que te congregás en una iglesia, al psicopedagogo, si es que estás yendo a la escuela secundaria, o a un tío, a un abuelo que te pueda prestar el oído y todavía te queda ánimo de hablar de tu falta de ganas y de motivación de vivir, lo mejor que podés hacer es hablar. Y si no te quedara nadie de confianza para poder dialogar, en la provincia de Buenos Aires creo que funciona el 130, que es el CAS Buenos Aires, que es un centro de atención especializado en este tipo de temáticas y problemáticas, que te puede extender el oído de forma telefónica y hacerte un montón de sugerencias y una asistencia, aunque sea a nivel telefónico. Y acá, por ejemplo, en la provincia de Neuquén, pero para todo el país, funciona una asociación civil como la que pertenezco, que es ACUCADES. Un camino de esperanza es la sigla, lo que indica, un camino de esperanza al suicida, que tiene un 0800, es el 0800 222 222 3, o sea, son 623, en donde también podés levantar un teléfono y dialogar con gente que está capacitada para hablar de este tema, para que la persona que esté pasando por esta problemática se pueda expresar, nunca guardárselo en su corazón, porque esto es como una raíz de amargura que se va a transformar en un árbol, en tu corazón, en tus emociones, en tu ánimo. Nunca dejar que eso crezca, si es que todavía tenés voluntad para hacerlo, y siempre dialogar. Siempre vas a encontrar un oído dispuesto a escuchar de estas cuestiones, pero tiene que ser un oído capacitado, un oído de una persona que tenga el ánimo, tenga la voluntad, tenga esta empatía de poner el hombro a veces para hablar con personas que uno no conoce ni conocerá nunca, pero que con las herramientas suficientes y juntos, en el momento oportuno, se puede salir de esta situación. Hablar es el primer paso que hay que dar para poder salir de una situación en donde tu ánimo está decaído y tu falta de ganas de vivir pueda empezar a progresar en tu vida. No permitas que esto te pase, no permitas que esto se ahonde, se profundice. Siempre hablar con alguien, siempre vas a encontrar a alguien que te quiera escuchar. Esta pregunta te la hice porque hay una persona que está escuchando y que, bueno, tiene esos pensamientos rumiantes, ¿no? Que te atormentan, que ya no sabe hacer con la vida. Y bueno, creo que lo puse en mi piel para que
ellas se reflejen. Sí, es comprensible, sí. Si la persona está escuchando, quisiera agregarle a lo ya dicho que precisamente está prestando oído a la radio en este horario y de esta forma, sin ninguna duda, con la necesidad. Si está escuchando el programa es porque realmente tiene una necesidad de escuchar o de ser escuchado, y es el momento oportuno para que tome un minuto de valentía, levante el teléfono y nos llame, o llame a los números que hemos mencionado y se deje ayudar. Hay mucha gente interesada en ayudar, pero primero que nada tenemos que reconocer qué es lo que está pasando, cuál es el problema de fondo. Creo que ningún ser humano hoy por hoy llega a esta situación de falta de ganas de vivir o del ánimo de quitarse la vida sin verdaderamente algo que está aconteciendo que tal vez la persona no lo puede reconocer, porque si estamos hablando de depresión, si estamos hablando de distimia, que es otro tipo de enfermedad, si estamos hablando de algún factor emocional que lo está apesadumbrando, tal vez no lo pueda reconocer en este momento y necesita de esta asistencia, aunque sea telefónica, para poder lograr ver con claridad qué es lo que está aconteciendo a su alrededor. Bien, Mariano, viste que ahora hoy en día se acostumbra a volcar todo lo que nos sucede en nuestra vida en Facebook o en las distintas redes sociales. ¿Qué podemos hacer si leemos en alguna de las biografías que hay una persona que está anunciando que va a cometer algún daño contra su vida? Bueno, para empezar, ya no podemos tomarnos con libertad ninguna clase de expresiones de este tipo. Antes podían pasar de largo, ahora evidentemente la medicina, la psicología y las personas que saben del tema nos están pidiendo que si vemos alguna clase de expresiones de esta índole, que tomemos cartas en el asunto, que nos comprometamos con el tema, tal vez no libremente y a través de un muro de Facebook, no hacer de esto una lectura a puertas abiertas, como si fuera una carta abierta a toda la gente, porque hay mucha gente que va a aprovechar la situación para escarnecer, para burlarse, para meter más el dedo en el dolor de la persona, y no va a dar un fruto positivo. Pero si somos inteligentes en el uso de la información, siempre va a acontecer que si tenemos a alguien en nuestro muro, en teoría es una persona al menos relativamente conocida. Si no te digo un familiar directo, pero algún amigo o ciberamigo. Dentro de su núcleo de amistades, en su muro, nosotros podemos identificar con claridad a alguien que sea en verdad un familiar directo, un familiar de sangre, o alguien que esté muy cercano a la persona. Puede ser el esposo, la esposa, un papá, un abuelo, un sobrino, alguien que vaya a la escuela con esta persona, porque a lo mejor estamos hablando de alguien que esté a muchos kilómetros de distancia. Pero pudiendo identificar estos nexos, estos lazos de las personas que se expresan de esta manera, podemos tratar de tener una comunicación por Messenger, averiguar un número de teléfono, mandar un mensaje privado para alertar sobre la situación y darle, aunque sea pequeños tips o pautas. Mira, cuando una persona se está expresando de esta manera es porque pueden estar sucediendo cosas que tienen que ver con una depresión o con un problema neurológico o biológico o con una opresión espiritual o emocional. Por favor, haz lo que puedas para acercarte, o incluso si da la situación, tener a mano estos 0800, estos teléfonos especiales que están a disposición de cualquier persona que esté necesitando ayuda, y al menos en una palabra de aliento y de ánimo, expresarse y decir, comentar, te sugiero que te comuniques inmediatamente con tal número o con tal otro. Ahí hay gente que está capacitada y que está dispuesta a escucharte. Si querés y lo necesitas, te acompaña en el proceso y permitir que la persona se exprese por sí sola, pero tratarla de sacar de este mal vínculo que puede generar el expresarse por Facebook o por cualquiera de estas redes sociales, y que haga de su vida una carta abierta que todos puedan leer,
porque tampoco es productivo. Las personas que realmente pueden tener influencia positiva en la situación, creo que son las que están capacitadas para esto y las que deberían tener mayor información de la persona que está padeciendo. La semana pasada te hablé del caso de un familiar que encontró una carta de su hija que comentaba que bueno, tenía ideación suicida. Si bien está en tratamiento, la duda de este familiar es si ella puede repetir esta conducta nuevamente. Sí, hay estadísticas que están a disposición de cualquiera que haga una búsqueda un poco más específica del tema, estadísticas que nos dicen con claridad que al menos el 20%, esto quiere decir que de cada 10 personas que lo intentan, al menos 2 en el primer año del suceso van a tratar de cometer de nuevo un acto de autolesión o de intento de suicidio. Lamentablemente es así, y en muchos casos terminan efectivamente en el suicidio consumado, lo cual es verdaderamente triste, porque esto implica que en el caso estuvieron todas las alarmas dadas, se supone que hubo de por medio un tratamiento para ayudar y para asistir a la persona, hubo gente, familiares y amigos que se han involucrado en la situación y sin embargo la persona de todas formas, incluso hasta con medicación de por medio, decide y determina quitarse la vida y efectivamente lo hace. Hay casos así, lo que queda para las personas que son los sobrevivientes, como los llamo yo, a estas situaciones, es tratar de salir del proceso de culpa lo más rápido posible, porque uno en todo caso ha hecho todo lo que pudo por el ser querido o por la persona conocida, y sin embargo la persona en un acto de propia voluntad o de falta de voluntad decide quitarse la vida. No hay que estigmatizar y culparse más de lo que ya de por sí estas situaciones generan, porque a pesar de que la persona incluso pueda salir de este cuadro con el tiempo, hay un proceso de culpa. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo no lo entendí? ¿Cómo no vi los signos de alarma a tiempo? Sobre todo sucede cuando los adolescentes se autolesionan o se lastiman gravemente y quedan con secuelas para toda su vida, pueden quedar parapléjicos lamentablemente, pueden quedar con una disfunción corporal o mental por algún abuso de sustancias, y solemos tener un proceso de culpa muy largo y muy extendido en el tiempo respecto de estas situaciones, pero hay que quitarse la culpa de encima lo más rápido posible en el tiempo oportuno, ¿no? Cada persona lo cumple a su debido tiempo, pero no hay que autoflagelarse cuando uno verdaderamente ha puesto su mayor voluntad en este ánimo de querer ayudar a la persona que está involucrada. No somos médicos. Los médicos son profesionales que en la mayoría de los casos no los tenemos a mano. Somos papás de carne y hueso, cometemos errores, somos seres humanos que a veces no pasamos más allá de la buena voluntad y las buenas intenciones, y a veces los chicos se nos escapan de la mano. Son influenciados por el sistema o tienen problemas graves que no alcanzamos a ver a tiempo porque precisamente no somos médicos y a veces se nos escapan de las manos. Es así. Es decir, que sin magnificar el hecho, sin agrandarlo, pero debemos estar alerta, ¿no?, a cualquier situación. Completamente, sobre todo con los chicos que intentan, que no lo logran, pero lo intentan. Ese primer año es crítico, el primer año de sanidad, de restauración de la persona, del acompañamiento familiar que precisa, de los afectos, de los lazos y de los vínculos sanguíneos, son importantísimos, de sus amigos, no aislarlo, acompañarlo no al punto de atosigarlo, sino de hacerle entender, hacerle notar que uno está con ellos, hacer cosas que antes no se hicieron. Es un buen punto de partida, por más que suene mal, el intento de suicidio. Uno, con la persona que todavía está, hay mucho por hacer, hay mucho que se puede lograr. El tema es cuando la persona nos deja. Pero con la persona que está todavía tenemos muchísimo trabajo por delante y muchas esperanzas.
y no hay que perderlas nunca. ¿Todas las personas que intentan un suicidio padecen trastornos psiquiátricos o puede ocurrir que personas que están con una salud mental buena también lo intenten? ¿Por qué motivo? Por supuesto que hay personas que pueden estar muy bien de salud mental y sin embargo intentar suicidarse o consumar suicidio. Puede haber, por ejemplo, una pérdida dentro del ámbito familiar, un estrés postraumático que se le llama. Se puede perder un familiar muy querido, un esposo o un padre, y ese estrés postraumático no se puede superar y la persona también se quita la vida. Puede suceder, hay casos graves de bullying, de acoso, de abuso sexual, que la persona puede no superar y quitarse la vida o intentar suicidarse. Esto tiene muchos aspectos, es un espectro muy amplio el que hay que medir. Pero reitero, y es muy buena la pregunta, muy bien de salud mental y sin embargo ser, vamos a exponerlo así, personas introvertidas, tímidas, chicos introvertidos o tímidos que de pronto van a una escuela en donde se encuentran con situaciones de violencia o de acoso o incluso de incitación a la droga o al alcohol, y los chicos se retrotraen y no quieren participar, pero sin embargo son presionados hasta el punto de que esto se puede transformar en bullying y no pueden, por sus características emocionales, no pueden tolerar la situación, no saben cómo expresar el tema y terminan quitándose el vida. Son muchos los casos, son muchos los ejemplos y realmente, de nuevo lo mismo, en una búsqueda o en una visión de noticieros del día a día prácticamente se puede saber todos los días de un caso distinto. Lamentablemente es así dentro de la adolescencia y en la República Argentina nos pesa mucho porque creo que lo mencioné el martes pasado, en la entrevista del martes pasado, estamos prácticamente perdiendo la vida de 2 chicos por semana, por día, prácticamente 700 o 800 casos al año de chicos que se suicidan por múltiples factores. Y hay por lo menos un 20%, un 20 veces más de casos de chicos que lo están intentando. O sea, que estamos hablando de 16.000 chicos al año que por un factor u otro están intentando suicidarse. ¿Qué iniciativas podrían tomar o llevar a cabo las autoridades sanitarias para hacer prevención del suicidio? Bueno, todas, porque siendo autoridades sanitarias estamos hablando de hospitales, clínicas, salitas de atención barrial, todo ese aparato sanitario podría poner a disposición edificios y profesionales y momentos, e incluso llevar las charlas hasta los colegios o hasta los barrios, charlas no hace falta que tengan más de 1 hora, más de 2 horas, para quitar este estigma que hay de que no se puede hablar del suicidio, llevar una prevención que tenga que ver con lo médico, pero también que tenga que ver con el factor humano, con lo empático, con la persona que está detrás del problema clínico. ¿Se entiende lo que estoy tratando de expresar? Siempre haciendo esto con empatía. Hay profesionales de la medicina que pueden no estar capacitados a hablar con empatía con la otra persona, ¿se entiende? Dentro del espectro de lo profesional tenés que buscar incluso la gente que tenga la forma de expresar estas cosas con claridad, viendo al otro, anticipándose a lo que el otro puede sentir con lo que se le está transmitiendo. No puedes hablar de intención de suicidio o de lo difícil que está la vida para la adolescencia de hoy, sin entender lo que está viviendo el adolescente y ponerse en su lugar. Hay que bajar la línea, hay que expresarse de una forma que el otro lo pueda comprender. No podemos hablar de términos médicos y estar hablando 1 hora de todos los problemas y trastornos que puede haber a nivel neurológico o a nivel mental, sin pensar que el otro tal vez no entienda de lo que le estoy hablando, pero sí entiende si le digo que si no tiene ganas de vivir, lo tiene que expresar, lo tiene que hablar, porque va a haber alguien que lo va a escuchar.
La verdad, Mariano, que tengo muchísimas preguntas para hacerte. Escribí un montón de preguntas, pero bueno, el tiempo lamentablemente no nos alcanza. Seguramente vamos a tocar nuevamente este tema en otros programas, pero quiero hacerte, de acuerdo a tu experiencia, una última pregunta. ¿Vos considerás que desde las instituciones sociosanitarias y educativas se llevan a cabo las acciones suficientes como para hacer prevención del suicidio, o falta por hacer mucho más? Mira, desde mi punto de vista personal, hay un evento que está ocurriendo los últimos 2 o 3 años para acá, que hay un nivel de información más amplio del tema a nivel sanitario, como lo decís o como lo mencionás vos. Hay mayor apertura a hacer campañas, a prevenir de forma clara y contundente. Es decir, que vos que ingreses en un complejo sanitario y que te puedas encontrar con folletería o con un banner o con algo que hable acerca de la problemática del suicidio que necesita tratamiento. Si me preguntás del 2015 para atrás, no te puedo decir con certeza que lo haya visto con tanta claridad. Pero también es cierto que, como es muy común en nuestro país, hay una ley, la 27.130, si es que no me equivoco en el número, que está vetada, es decir, que está vigente a nivel nacional, que es la ley de prevención del suicidio, y sin embargo no se encuentra reglamentada a nivel nacional. ¿Cuál es el problema de que no esté reglamentada? Es que no hay fondos, ni hay recursos, ni hay tiempo de parte del Estado para poder promocionar actividades que puedan hablar de esta problemática, ¿no? Es una cuestión económica, de financiar todo lo que esto conlleva, porque hay que mover médicos, hay que capacitar profesionales, hay que tener folletería, hay que tener medios gráficos y visuales a la mano para poder movilizar, hay que tener vehículos, todo lo que conlleva una campaña de prevención como corresponde. Mirá, hay lugares como Estados Unidos o como en Alemania donde los recursos financieros son muy altos y donde las campañas de prevención se hacen todos los meses, en todas las ciudades del país. Imagínate que eso tiene un impacto muy positivo en la sociedad y sin embargo hay muchos casos en los que las vidas se pierden igual. Pero si no estuviera esa prevención de por medio, el número del cual estaríamos hablando sería catastrófico. Más en nuestro país. Por eso es tan necesario que esta ley finalmente se reglamente y las entidades sanitarias puedan recibir los recursos económicos que se precisa para poder llevar campañas de prevención de acuerdo al grado de gravedad que tiene esta problemática en la sociedad. Nos está escuchando Adriana. Adriana quiere saber el nombre del rapero que mencionaste en el programa anterior. Yo te preguntaba en privado si era conveniente o no nombrarlo nuevamente. Mira, sinceramente no tengo problema, porque si fuera por los chicos que saben navegar muy bien y saben encontrar las cosas muy bien por YouTube, lo van a encontrar. El rapero es español, se llama Porta, tal cual suena, P-O-R-T-A, Porta. Y no es el único, son varios. Si uno tiene una pequeña búsqueda y un ratito de tiempo por internet, va a encontrar varios autores a lo largo del año que toman esta problemática y entusiasman a los chicos a pensar en esta clase de situaciones. Pero no es lo único que hay. Hay cine, hay series, voy a mencionar un solo caso para no hacerlo muy extenso, está esta famosa serie que se va a ir por la 3ª temporada. Fíjate el interés que suscitó y la influencia que tiene a través de la cadena Netflix. Se está promocionando por 13 razones, que habla específicamente, trata acerca de esta temática y ya ha causado gravísimos problemas en todos los lugares del mundo en donde se expuso y donde eso todavía se está exponiendo, ¿no? Bueno, Mariano, realmente tengo palabras de agradecimiento para vos, por esta participación tuya en el programa del día martes pasado y de este martes.
Creo que hay muchas razones para hablar sobre este tema que es tabú. Seguramente quedaron a través de las preguntas muchas otras razones para hablarlo, ¿no? Sí, sinceramente es un trabajo para toda la vida. Yo me encuentro abocado a escribir un libro, de hecho está avanzado porque tomo los dos aspectos, el preventivo y el postventivo, para asistir a los que quedan, a los sobrevivientes, pero es un tema para toda la vida. Sinceramente, la cuestión del suicidio, está bien que como a nosotros nos tocó de forma tan personal y tan íntima, cambió nuestra vida para siempre, pero cualquiera que se pare a mirar la sociedad y a la adolescencia de hoy y se dé cuenta de la presión que tienen los adolescentes en este siglo XXI, en este mundo tan digitalizado, yo creo que sinceramente estaría muy preocupado por la salud emocional de los chicos de hoy. Hay que prestar mucha atención, utilizar muy bien la inteligencia emocional, empezar a cambiar la forma de ver que tenemos la vida. Aquellos que tenemos de 40 para atrás, vivimos una adolescencia completamente distinta a la de hoy. Es hora de empezar a interpretarlo y de actuar en consecuencia, no de quedarnos renegados y aletargados y allá en el tiempo diciendo, nuestra adolescencia o nuestro mundo era mejor o no era tan malo. Hay que tomar cartas en el asunto porque estamos perdiendo personas. De eso se trata. Mariano, por favor, para terminar ya, danos tus datos, tu nombre, tu apellido, el rol que ejerces y, por favor, una línea telefónica para que se comunique con vos o con algún miembro de Acucades. Bueno, cómo no. Yo soy Víctor Mariano Spinardi, con ese inicial, bien Tano. Vivo en la provincia de Neuquén. Soy capacitador para Acucades, que es la asociación civil Un Camino de Esperanza al Suicidio, de acá de Neuquén, pero trabaja para todo el país a través del 0800-222-2223, y también soy miembro voluntario de Grooming Argentina, una organización sin fines de lucro que habla específicamente acerca de la problemática de la pedofilia a través de las redes sociales. Damos charlas y conferencias en todo el país, capacitamos en escuelas, en hospitales y en distintos ambientes, también en el ambiente de la iglesia, no importa de qué denominación, y estamos a disposición de aquel que necesite ayuda y necesite asistencia. Mi teléfono personal es 0299 154 6 888 19. Por favor, la persona que sienta necesidad de indagar, de preguntar más o de recibir ayuda, ningún problema, estoy para eso, mi corazón está abierto para poder ayudar a quien se pueda desde acá, desde la distancia. Muchas gracias, Mariano, por tu participación en el programa Somos de Lluvia, Somos de Sol, programa psicoeducativo de Resanar, y desde aquí, desde Buenos Aires, te mandamos un fuerte abrazo que llega hasta allá, hasta Neuquén. Muchísimas gracias, muchas bendiciones para ustedes. Yo muy agradecido de que me hayan invitado por segunda vez y bueno, a disposición cuando quieran. Bueno, ¿qué más decir después de todo esto? No se puede agregar más palabras, ya Mariano lo dijo todo, un tema, como veníamos diciendo, que es tabú, pero que se debe hablar y que gracias a Dios, como él mismo lo dijo, se está cada vez hablando más.